Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy. Gloria a Dios. Bueno, el tema de este día se llama, le puse así por título, tema: Jesús cargó y pagó mi deuda en la cruz. Algo que Él no debía de haber hecho, Él lo hizo. Él pagó, Él cargó nuestros pecados. ¿Y dónde los llevó? Los llevó cargando una cruz. Pero antes de eso, ¿usted cree que para Él fue fácil? Jesús sufrió. A Jesús le dolió lo que Él iba a pasar. Lo dice en Marcos 14:33 y lo pone en Marcos 14:33 y 34. Ok, dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El 34. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos acá y velad. No fue fácil para el Señor Jesucristo, porque Él estaba con forma de un ser humano. ¿Qué pasaría con, hermano, ven para acá? Ven. Sí. ¿Qué pasaría con el hermano si le dicen, ¿sabes qué? Te voy a crucificar ahora, a tales horas? Porque Él ya lo sabía, el Señor Jesucristo ya lo sabía lo que le iba a acontecer, Él lo sabía todo. Sabía lo que le esperaba. Entonces por eso Él dice, la Biblia, que Él se comenzó a angustiar, a entristecerse. Hermanos, porque Él era, vamos a decir, en forma de hombre, como este muchacho, como este varón, como este siervo. Así era nuestro Señor Jesucristo, humanamente. ¿A quién no se va a angustiar? ¿Quién no se va a poner triste? ¿Quién no se va a preocupar? Decirle, hoy se te va a llegar tu día y no va a ser un disparo. Va a ser, hermanos, usted no se imagina cuánto se sufre. Que Dios me perdone, hermano, pero yo estuve en el ejército allá en mi país, hermanos. Y cuando nosotros, el ejército agarraba a alguien, un rebelde, ¿sabe qué era lo que hacía? Siéntese, hermano, gracias. Le cortaban un dedo, le cortaban aquí la palma de la mano y le echaban limón con sal, o debajo del pie. O le cortaban una oreja, o le hacían algo para sacarle la información de dónde estaban los demás, que aquí estaban, de dónde. O sea, para sacar toda la información. Hermanos, no es fácil. La muerte que se le daba a esa gente, se le cortaba una mano o cualquier pieza del cuerpo. Pasaba cuántos días sin comer, atado de pies y manos, en el puro sol, con la cara para arriba, sufriendo. Hasta dónde llega, hermano, el pensamiento del hombre, del ser humano, que no tenemos compasión por los demás. Muchas veces podemos ver a otros sufriendo y no tenemos compasión de él. No sabemos si a alguien le falta un plato de comida, no nos da el corazón para regalarle un centavo para que se compre un plato de comida. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el discernimiento de espíritu. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el discernimiento de espíritu. Y lo que Dios nos pone en nuestro corazón lo tenemos que hacer. Porque si no estamos en desobediencia con Papá Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió. A Él le dolió. Pero no se arrepintió porque Él tenía un propósito. Y los propósitos era que tener, como Él mismo dijo, en una palabra Él dijo, que todo ya había sido consumado. Que todo lo que Dios le había mandado hacer, Él ya lo había hecho.
Y nosotros como seres humanos, muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y lo que hacemos es que nos rebelamos contra Papá Dios. Le desobedecemos a Papá Dios. Yo no sé, siempre digo eso porque es que Dios me tiene aquí. Cuando yo comencé en las cosas de Dios en esta iglesia, había como 10 personas nada más. Y esas 10 personas soy el único que estoy todavía acá. Todos se han ido. La gloria sea para Dios que algunos han regresado y sean bienvenidos y algunos van a seguir regresando. Porque muchas veces creemos que nos salimos de un lugar y vamos a otro lugar y creemos que allá vamos a estar mejor. No. No va a ser así. Es mejor quedarnos establecidos en un lugar y dar frutos en ese lugar. Porque algunos están congregando todavía, algunos ya no, algunos andan en el mundo otra vez. Eso es lo que el diablo quiere, sacarnos de los propósitos divinos de Papá Dios, alejarnos de la presencia de Papá Dios, que volvamos al mundo otra vez. Y la vida de esa persona es peor, porque vienen muchos demonios más a meterse a la vida de esa persona, por eso esa persona se vuelve tan rebelde. Y muchas veces, agarramos el problema contra otro hermano de la iglesia, hermano, si nosotros no tenemos la culpa. Yo andaba pastoreando allá en Newport unos años atrás y de repente un hermano de la iglesia se fue y yo ni siquiera me di cuenta porque el hermano se había ido, porque yo no estaba aquí los domingos, porque yo tenía otra asignación aparte. Y de repente yo estaba trabajando en el trabajo donde estoy, porque ya tengo, gracias a Dios, años que estoy, porque eso también, ahí se ve la persona que es agradecida con Papá Dios, no está moviendo de un lugar a otro, sino que tiene que ser una persona estable. Entonces yo estaba trabajando y de repente llegó este hermano ahí, y ya llegó y como sabía mucho el inglés, todo, lo pusieron de ayudantes supervisores, pero también era alguien que estaba en la iglesia y se había ido para allá también. Entonces estaban ahí. Entonces viene agarró una ira contra mí y yo sé que decía, lo voy a correr. Y me llega una persona y dice, mira, dice que Julano te va a correr, que no va a tardar aquí ni siquiera una semana más. Yo le dije, si eso Dios lo dice, está bien. Y dice, no, pues el que se va a ir va a ser él, porque él no me tiene aquí, el que me tiene aquí es Papá Dios. Hermanos, no tardó ni 2 semanas para que lo corriera. Con los dichos de su boca, él mismo se fue. Porque si nosotros no confiamos en el hombre, nosotros confiamos en Papá Dios. Y donde Dios nos tiene es porque Dios tiene propósito ahí, no es porque nosotros queramos estar ahí. No importa lo que se levante. Así mismo en la iglesia hay muchas veces se van a levantar cosas, hermano, pero eso no es para mal, eso es para bien, es para fortalecernos, para ayudarnos a dominar, a conquistar, a vencer todo, como el Señor Jesucristo fue vencedor también. Que nada nos saque de los propósitos divinos de Papá Dios. El diablo va a querer alejarnos, va a querer robarnos la bendición, porque ¿qué es el trabajo de Satanás? Dice Juan 10:10 que el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero también ahí mismo dice, en la parte B, que nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces he estado viendo ahí la parte de la Biblia que dice, mas él molido fue por nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él estaba leyendo el versículo anteriormente. Ok, entonces como estamos diciendo hace rato, usted y yo éramos merecedores de pagar nuestra propia deuda. Por cuanto éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Papá, de la presencia divina de Papá Dios. Todos estábamos ya, en otras palabras, todos estaban ya a la condenación, enviados a la condenación por culpa del pecado. 1, 2. No teníamos ninguna oportunidad de alcanzar salvación. Todos estaban predestinados a la condena y a la maldición por la paga del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en nuestro Señor Jesucristo y vida en abundancia. El 3. Cristo nos redimió de la maldición y se hizo maldición, porque en Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús nunca pecó, Él se hizo pecador para que nosotros fuésemos salvos por medio de su muerte. Él cargó el peso de nuestros pecados, cargando una cruz, un peso insoportable, pero Él lo hizo, ¿por qué? Por amor a usted y por amor a mí. El 4. Todos
Debemos estar agradecidos con Papá Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo por nosotros, o sea, hizo por usted y por mí un sacrificio muy fuerte, muy grande, muy insoportable. Como decía hace rato, Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestra causa, Él pagó todo por nosotros. No hay nada que Él haya dejado por medias. Él completó todo. Él lo hizo todo por usted y por amor a mí. Él sufrió. Y me pongo a pensar cuán grande era y sigue siendo el amor de Él. Si usted se imagina, voy a agarrar un tiempo cada parte. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo pasó desde el principio, hermanos? Y muchas veces también pasa en nosotros, porque cuando Dios tiene el propósito divino para nosotros, nosotros tenemos que pasar un proceso muy grande también. Desde cuando nuestro Señor Jesucristo, desde cuando Él estaba cuando Dios lo engendró a través del Espíritu Santo en el vientre de María, nuestro Señor Jesús fue rechazado, porque cuando José supo que María estaba embarazada, la rechazó, quiso dejarla. Desde cuando estaba en el vientre de mamá, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Ni cuando Él nació. Cuando Herodes se da cuenta de que había nacido un rey, que era el rey de reyes, que estaba escrito en la Biblia, y mucha gente lo sabía, y Herodes también lo supo. Entonces, cuando venían los reyes magos a visitar a nuestro Señor Jesucristo, entonces se comunicaron con Herodes, y Herodes les dio una orden que fueran y que regresasen y que lo hicieran saber para que él viniese y para que lo adorara. Pero eran mentiras. Lo que él tenía era celos, y lo que quería era acabar con su vida. Y entonces cuando Dios es grande, aunque esos hombres eran inconversos, los magos no son hombres de tipo para Dios. Tendría que sacar un tiempo para explicar qué es un mago. Entonces lo que pasó fue que cuando mismo Papá Dios, por infinita misericordia, le habla, le revela a esos magos en sueño y les dice que se vayan por otro camino, que no tenían que buscar a Herodes, que Herodes no tenía nada que ver con Jesús. Y entonces al ver Herodes, que los magos se habían burlado, se habían ido por otro camino, se enojó y quiso acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que hizo? ¿Alguien me cuenta qué es lo que hizo? Herodes, ¿qué mandó a hacer? Mandó a matar todos los niños para que en la misma cuenta se fuera Jesús. Pero como Dios ya todo lo sabe desde antes, del principio y del presente y en el futuro, Dios lo sabe todo. Entonces Dios le habla a José y le dice, ¿sabes qué? Levántate y vete a Egipto, huye de acá porque Herodes manda a matar a los niños para matar a Jesús. Y tuvo que haber inmigrado. Jesús también fue inmigrante siendo Dios. Y cuanto más nosotros, entonces, no tenemos que sentir menos que los que dicen soy ciudadano, soy americano. No, aquí valemos todo delante, todos tenemos el mismo valor para Dios, todos valemos lo mismo. Sea ciudadano, sea indocumentado, si nosotros estamos aquí porque Dios nos tiene aquí, Dios tiene propósitos divinos para cada uno de nosotros. No es por una casualidad que estemos acá. No nos sintamos menos. Aunque alguien nos quiera rechazar, nos quiera ver como nos quiera ver, a mí que me interesa que me vean como me vean, a mí lo que es como me ve Papá Dios, no me importa lo que diga, a mí lo que es que me diga qué dice Dios de mí, por qué razón es que Dios me tiene acá. Mientras Dios me quiera tener acá, no importa lo que se levante, nadie me va a mover de acá, y a usted también. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado cuando estaba en el vientre de su mamá, pasó persecución cuando era niño, tuvo que haber inmigrado y después tuvo que regresar otra vez y de ahí comenzó la persecución otra vez. Ya cuando él comenzó a predicar fue cuando el diablo se levantó. Incluso cuando él fue bautizado, que es lo que hizo, o sea, mismo Dios permitió esto, que dice que por el Espíritu nuestro Señor Jesucristo fue llevado al infierno y allá fue tentado por Satanás. Y como el diablo sabía que sabía una cosa de que el diablo puede darse cuenta de lo que sale de nuestra boca. Cuando algo sale de nuestra boca, el diablo lo escucha. Pero algo que cuando está en nuestro corazón, el diablo no puede discernir. No sé si usted lo sabía. El diablo no puede discernir los pensamientos de una persona. Al menos si algo que sale de nuestra boca, el diablo único con lo que sale, eso es lo que el diablo escucha y es donde el diablo actúa. Entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Pues lógicamente el diablo se daba cuenta que Jesús no había comido, porque los ojos del diablo estaban puestos sobre Jesús. Como el diablo también sus ojos los tiene puestos sobre usted y por mí.
No para bien, sino para mal. Pero también Jesús tiene sus ojos puestos sobre usted y sobre mí para bien. Y como el poder de Jesús es más grande, entonces el diablo no nos puede tocar. Nomás está mirando ahí como un perro ahí de lejos que quiere comer algo, pero no se anima a acercar. Así es Satanás. Tiene hambre, pero no se anima a acercar. ¿Por qué? Porque sabe que en usted y en mí está Jesús. Está el más poderoso. Y el diablo no se puede acercar. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo Satanás? Le dice a Jesús, le vino a tocar, él dice, ¿sabes qué, Jesús? Si en verdad eres hijo de Dios, dile a esas piedras que convierta en pan. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no lo podía hacer? Él sí lo podía hacer, porque Él tiene todo el poder para hacerlo con lo que Él quiera. Él tiene todo el poder. Y la respuesta que Jesús le dio a Satanás, y es lo que nosotros tenemos que contestarle al diablo, reprenderlo con la palabra, no con nuestras propias palabras. Y le dice Jesús, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo lleva de la manera que lo llevó por tres maneras de tentarlo, y ninguna el Señor Jesucristo cayó. Después lo lleva otra vez y lo lleva y le dice Satanás, le muestra así todo, dice todos estos reinos, todo te daré si postrado me adorares. Y también le pone otra que dice, si en verdad eres hijo de Dios, lo llevó también a un edificio muy alto y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, aviéntate de aquí, porque escrito está, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden todos tus caminos y tus pies no tropiecen en piedra. Y Jesús lo reprendió, dice así, retírate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y así mismo nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decir, retírate, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, porque escrito está, los hijos de Dios no tentarás, porque escrito está, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿dónde tiene entrada Satanás si Cristo está en nosotros? Satanás no va a tener entrada en nosotros, porque más poderoso es el que está en nosotros. Amén. Gloria. Den un aplauso al Señor. Dije que nos íbamos así como a las 3 de la tarde, a lo mejor nos vamos a las 2:30. A ver cuánto nos... Gloria a Dios. Si me ponen a Romanos 2:8, por favor. El segundo punto es, en la obediencia está la victoria. Dice así, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que desobedecen y a la injusticia. Sí, y obedecen a la injusticia, perdón. Ok. Jesús estaba totalmente seguro y convencido del sacrificio por el cual Él había venido a esta tierra. Fue tan grande su amor por la humanidad, siendo una generación rebelde, siendo una generación desobediente, siendo una generación perversa. Así Él tuvo compasión por la humanidad. Él, siendo santo, se hizo culpable por nuestros hechos, y como oveja fue llevado al matadero, y como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores, y así mismo no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, porque por el castigo de nuestra paz cayó sobre él. 2. La obediencia nos lleva al éxito, a la victoria. Jesús es nuestro maestro, no importa cuál sea el problema, no importa lo que se levante, lo que se oponga. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, Él lo hizo por obediencia, él no fue obligado, porque en Él estaba el poder para rechazar, y era la única manera en que nosotros alcanzásemos salvación, por medio de Él. Por su amor y su piedad, por favor y su piedad, dándole oportunidad a la humanidad
para que a través de ese sacrificio nosotros pudiésemos ser libres. Puesto los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe. Era lo contrario de la obediencia, es la desobediencia. Lo contrario de la obediencia es la desobediencia. Y la desobediencia, la obediencia viene de Jesús, pero mala desobediencia viene de Satanás. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Hay desobediencia y hay obediencia. Y lamentablemente muchas veces también en la casa de Dios también existen estas dos cosas. A veces decimos, pase hermano, vamos a orar, pase adelante. Muchas veces nos hacemos fuertes. Nos hacemos como que creemos que no necesitamos de la oración. Creemos que no necesitamos de papá Dios. Venimos nada más para que nos vean. Yo no sé, a veces a mí me duele el corazón ver que a veces, y le dice, hermano, pasamos adelante. Y dice, no, así serio, no. Así lo decimos. Y entonces, ¿qué agradecimiento hay en nosotros? ¿Qué agradecimiento hay en nuestro corazón? ¿Qué humildad hay en nosotros en la casa de papá Dios? ¿Y sabe qué es lo que pone? Dice el diablo, ¿sabes qué? No pases, tú no lo necesitas, tú no, déjalos, son ellos lo necesitan y tú lo tienes todo. No. Porque mire, ¿qué es lo que ahí podemos ver lo que Jesús hizo? Jesús obedeció, aunque no fue fácil lo que él tenía que hacer, pero él tuvo que dar ese paso y él lo obedeció a hacer lo que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros creemos que somos más grandes que Jesús, que no necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de Jesús. Jesús, la obra de Jesús está en la oración. La obra de Jesús está en la palabra. Por eso es que es necesario, porque es que tenemos tiempo de oración los sábados. Porque es muy importante la oración. La oración es la que nos fortalece. Es cierto, oramos en la casa. Lo que nos ayuda a vencer todo lo que es el tipo de rebeldía, el tipo de desobediencia, ¿sabe qué es? La oración, el leer la Biblia y el orar. El que no ora, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Sí, pero mire, ¿sabe qué es lo que hace, que hay en el reino de las tinieblas? Como decía hace rato, está el reino de las tinieblas y está el reino de Dios. ¿Sabe qué más, a veces está más unido el reino de las tinieblas que el reino de papá Dios? Porque a nivel mundial, ¿sabe qué hace el reino de las tinieblas? Los satánicos, ¿qué hacen? Ellos ayunan los miércoles y ayunan los viernes, 2 días por semana. Se ponen de acuerdo a nivel mundial que se tienen que ayunar esos 2 días. Y la pregunta es, ¿cuántos días ayunamos usted y yo? Porque el diablo los obliga. El que no hace eso, el que no cumple con un requisito, le cortan el cuello. Porque ese es el trabajo de Satanás. Los sacan, los desaparecen. Pero como Dios es amor, Él no va a venir a quitarnos el cuello, Él nos deja, nos dio un libre albedrío. Ahí depende de usted y de mí, si yo quiero ayunar, si quiero orar, si quiero leer la palabra de papá Dios. Lo podemos esperar en la iglesia, es cierto. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, en la iglesia lo podemos hacer, pero también en la casa lo podemos hacer. No podemos venir a la iglesia, venir a ayunar 2 días, en la casa lo podemos hacer. Aún en el trabajo, Dios sabe que tenemos responsabilidad. Y yo me pongo a trabajar y me pongo a ayunar, tú sabes, Señor, que yo tengo que trabajar y que es un compromiso que tengo, pero también yo estoy ayunando y lo hago de corazón a ti, de corazón para ti, porque yo sé que esta es un arma poderosa para mí. Porque ¿sabe qué fue lo que pasó? Mire, cuando nació el Jesucristo, Él estaba en esta tierra, tenía sus discípulos no ayunaban. ¿Y sabe por qué le digo que no ayunaban? Porque dice que en una ocasión estaban sus discípulos y vino una multitud creyendo que estaba Jesús ahí, y cuando vino la multitud, le trajeron un endemoniado a los discípulos para que lo liberaran. ¿Y saben que los discípulos no pudieron liberarlo? Siendo los discípulos de Jesús. Y entonces cuando venía Jesús, entonces la multitud se golpea y dice, ya viene Jesús, viene Jesús. Y entonces salió corriendo el hombre y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Dice, lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no lo pudieron salvar, no lo pudieron sanar. ¿Y sabe qué fue la respuesta de Jesús? Como Jesús les contestó, dice, generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráedmelo acá. Y le trajeron al endemoniado y cuando los demonios miran a Jesús,
Los demonios se atormentaron. Y la pregunta es, ¿será que un demonio se atormenta cuando lo mira a usted, cuando lo mira a mí? ¿Será que se atormentan? ¿Será que los demonios tiemblan o temblamos nosotros? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién está con usted? ¿En usted está Jesús? ¿El que lo venció todo? Entonces usted y yo estamos dispuestos para vencerlo todo. No nos dejemos de vencer ni siquiera de un problemita. Es vergüenza dejarnos poder de un problema, es vergüenza dejar de venir a la casa de Papá Dios porque alguien no nos saludó, a lo mejor alguien nos miró mal. Yo no sé, muchas veces que Dios lo puede permitir o el diablo nos pone tela en nuestros ojos para ver que alguien nos miró mal y es mentira. Porque ese trabajo de Satanás. Entonces el Señor Jesucristo les dice le pregunta, sus discípulos ya le preguntan, después aparte le preguntan, ¿por qué es que nosotros no lo pudimos echar fuera a ese demonio? Y le dice Jesús, no, es que este género no sale sino con ayuno y oración. Las dos armas poderosas, pero también va incluida la palabra. Ahora va la palabra, nosotros incluyendo la palabra que dice, si un endemoniado viene, por ejemplo, hasta el mismo diablo, dice, ¿sabes qué, diablo? Te reprendo en el nombre de Jesús. Te ato y te echo fuera de mi casa, de mi familia o de cualquier cosa y te mando atado a los abismos. Nosotros tenemos la autoridad. Jesús ya lo hizo y Jesús ya lo dio esa autoridad. A nosotros nos pasó eso a nosotros. Porque ¿sabe usted que usted y yo tenemos el ADN de Cristo? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están seguros? Nosotros tenemos el ADN de Cristo, hermanos. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido sellados con la sangre de Cristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida con la sangre de Cristo. Amén. No somos cualquier cosa, hermanos. Somos especiales, reyes, sacerdotes para Papá Dios. Son princesas, reinas de Papá Dios, las mujeres, hermanas. Somos sus fieles escogidos de Papá Dios, somos sus amados. Papá Dios nos ama, pero muchas veces nosotros nos rebelamos. Como aquel chamaquito cuando dice la mamá le quiere dar de comer o lo quiere cambiar el pan, comienza no. Muchas veces así nosotros nos pasa lo mismo. Jesús quiere venir, Jesús nos quiere abrazar, Jesús nos quiere guiar. Nosotros decimos, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Jesús dice, pasen aquí adelante, vamos a orar. Y dice, no, yo me quedo acá. Hermano, ¿será que nosotros somos más grandes que Jesús? ¿Sabe qué Dios le dice a Job? Cuando Job se quiso ver como que contradecido a Papá Dios, le dice, ¿sabes qué, Job? Dime dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra. Dime todo, ¿dónde estabas tú? Eso nos dice Papá, ¿dónde estábamos nosotros cuando Él hizo todo? ¿Por qué nos van a ser nosotros más grandes que Papá Dios? Si el único grande es Papá Dios. Y no hay otro como Él. Satanás es imitador. Los demonios son imitadores. Pero nosotros no somos imitadores. Nosotros somos seguidores de la verdad. Seguidores de la luz. Amén. Seguidores de aquel que todo lo puede. Y si lo tenemos nosotros también, todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece. Y ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Gloria a Dios. Vamos a seguir entonces. Yo pongo en Efesios 2:16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mire, qué palabra tan bonita. Esa también nos habla de la cruz. Por causa de la rebeldía que había en nosotros, ese pecado que ejercíamos antes que Cristo fuese crucificado, nosotros ya estábamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos ya condenados al fuego eterno. Por causa del pecado ya no había alcanzar la salvación, porque la carne se gloriaba en el pecado. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras de la carne. Y por medio del sacrificio en la cruz, Él pagó nuestra deuda para que nosotros fuésemos salvos. 2. Ahora es importante valorar el sacrificio de Jesús en la carne, en la cruz. Ahora es importante valorar el sacrificio de Jesús
en la cruz. Si Dios en su infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de ser salvos en nuestra vida, antes de conocer las cosas de Dios, había en nosotros un viejo hombre, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él nos hizo un nuevo hombre. Todas las cosas viejas pasaron, que ahora todas son hechas nuevas. 3. Si Jesús dio su vida por nosotros en aquella cruz, ¿cuánto más estará dispuesto a hacer por cada uno en nuestra vida? Él es nuestro fiel amigo, está dispuesto a ayudarnos. Ya no estamos solos. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él lo venció todo y con Él usted y yo somos más que vencedores. Con Jesucristo somos campeones porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Con Jesucristo somos campeones. Con Jesucristo somos vencedores. Amén. Porque ¿saben quién fue el campeón? ¿Quién perdió? ¿Perdió Satanás o ganó Jesús? Ganó Jesús. Entonces nosotros llevamos la de ganar si tenemos a Jesús. Nosotros somos campeones. Jesús fue campeón de campeones. Y usted y yo también somos campeones. Amén. ¿Por qué? Porque si Jesús lo venció todo, nosotros también estamos para vencerlo todo. Amén. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice la palabra en otra parte, que ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Vamos a seguir otra hora más. Aleluya. Si me ponen en Mateo 10, 38. ¿38 y 39? Ok, dice así. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un... Ese no es. Ese lo estamos leyendo hace rato. Es Mateo 10, 38. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que sigue. El que haya su vida por la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es una palabra bien poderosa, bien fuerte también. Ok, 1. Todos tenemos una cruz que cargar cada día en nuestra vida. ¿Y cuál es esa cruz? Son los problemas, son las enfermedades, son las preocupaciones. Isaías 53, 4 y 5 dice, y ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús es la respuesta de toda circunstancia en nuestra vida. Jesús es nuestro doctor, Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro juez, Jesús es nuestro gobierno, Jesús es nuestro pastor y nada nos puede faltar si lo tenemos a Él. 2. Jesús es la vida. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tenemos a Jesús, tenemos la vida y la tenemos en abundancia. Jesús dio su vida en la cruz para que Jesús dio su vida en la cruz y pasó de muerte a vida y vida eterna. Y si Él está en nosotros, también usted y yo también tenemos esa vida eterna. 3. Hay poder en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, según Colosenses 2:4, y anulando el acta de los decretos